conectados a través de nuestra página, el Facebook del Centro de Discipulado Mundial, aquí en este recorrido de 52 semanas con Jesús. Hoy entramos a la tercera sesión. Jesús, el hacedor de milagros. Y antes de iniciar, vamos a estar de pie aquí, los que estamos presentes, y vamos a orar y así damos lugar a que sigan llegando poco a poco el resto y aprovechamos bien el tiempo dando por leída las lecciones y hacemos solo un recorrido de repaso a lo que estamos estudiando. Oramos al Señor. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, gracias. Siempre que venimos delante de tu presencia, lo hacemos con gratitud. Tú has sido bueno, eternamente bueno. Y precisamente el tema de hoy, hacedor de milagros, Señor. Hoy nos afirmamos en tu palabra y te damos gracias por las cosas que tú has hecho y aún por las que continuarás haciendo. Tú tienes un plan perfectamente trazado con unas intenciones sublimes y motivaciones profundas de amor. Porque todo lo que te motiva a ser en nuestro bien, Señor, es a causa de ese amor tan grande, infinito, inmedible. Gracias, Señor. En esta noche abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro entero ser para recibir esta palabra y que la misma arroje luz en nuestra vida para continuar adelante, Señor, firmes en ti y en tu palabra. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Estuvimos aquí repasando en las clases anteriores los 7 yo soy. Hoy entramos a la semana 11, tercera sesión, semana 11. En esta tercera sesión vamos a estar haciendo un recorrido por los milagros de Jesús. Y obviamente atados al bosquejo que nos provee el autor del libro de 52 semanas con Jesús, que es nuestra guía de estudio bíblico. Y dice aquí en la introducción de esta nueva sesión, de la sesión número 3, Jesús fue el más grande obrador de portentos que ha vivido. Número 1, calmó un mar azotado por una frenética tormenta. Número 2, caminó sobre las aguas. Número 3, transformó el agua en vino. Número 4, alimentó miles de personas con el equivalente de una sola porción de comida. Y número 5, nunca encontró una enfermedad que no pudiera curar. No significa que estos 5 grupos hayan sido lo único que él haya hecho. Él hizo mucho más. No obstante, dice aquí, tales milagros son más que simples trucos mágicos. Revelan verdades sorprendentes respecto a quién es Jesús y nos arroja lecciones espirituales acerca de cómo conocerlo y relacionarnos con él. Damos, repito, por leída la lección y específicamente las lecturas bíblicas que nos sugiere esta lección. Esas lecturas bíblicas se encuentran aquí en la página 64 del libro Maravillas de un hombre. Mateo 15 del 29 al 31 nos habla a nosotros de ese momento inicial del ministerio de Jesucristo. O sea, nos lleva paralelo al momento inicial que registra la palabra, que luego que salió del desierto comenzó a obrar, a predicar, a enseñar, a obrar milagros. Y Mateo 15, 29 al 31 nos arroja luz a todos los que le traían, todos los enfermos que le traían, a todos los oprimidos, a todos los sanó. Luego aparece el pasaje de Marcos 2, 8 al 12, y es el pasaje bíblico donde le llevan un hombre paralítico. 4 muchachos, dice que le llevan un hombre paralítico, hicieron un hueco en el techo. Y algunas personas, ¿verdad?, se refieren a ese hueco como que rompieron el techo, pero otros que han estudiado un poquito más profundo saben que en los techos, en la parte de arriba de las casas,
tenían acceso a almacenaje, se almacenaban algunas cosas, por lo tanto había acceso desde dentro de la casa hacia la azotea. Y probablemente o estaba cubierto con el almacenaje o el espacio era muy corto, que entonces dice que hicieron espacio, hicieron hueco para poder bajarlo por ese hueco del techo. Es lo que le llaman en Estados Unidos los áticos. Entonces ellos hicieron espacio para bajarlo. Lo que sí sabemos es que esos lugares tenían acceso dentro de la casa o en una escalera para afuera. Por lo tanto, fue trabajoso subir a ese hombre hasta allá arriba entre cuatro, abrir espacio, abrir hueco y bajarlo entre cuatro, que quedara frente a Jesús. Nada más eso es una odisea. Y ahí habla del milagro y un diálogo que lo vamos a ver más adelante cuando profundicemos en la lección. Aparece también la cita bíblica de Juan, capítulo 14, versículo 8 al 14, y habla también del testimonio de Jesús cuando habla de las obras que él hace. Son obras que el Padre le permite hacer. Y todo lo que él dice viene por autoridad del Padre. Estoy resumiendo solamente. Mateo 7, 21 al 23 nos hace referencia de aquellos que hacen milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Mas cuando lleguen allá arriba, dice que no los conocerán. Vamos a ver eso más adelante. En la cita anterior de Juan 14, 8 al 14, entonces que Jesús les da la encomienda a sus discípulos y les dice: las obras que yo hago, ustedes también las harán, y mucho más, mucho mayores. Y luego aparece Juan capítulo 10. Todas estas citas bíblicas las damos por leída y vamos a tocar algunas de ellas dentro del bosquejo que nos provee el autor del libro. Así que nos da aquí en el primer subtema, nos hace una pregunta. ¿Te atreves a creer en los milagros? Y vamos ahorita a identificar lo que son milagros. Y cuando leía la introducción de esa lección, me trasladé inmediatamente a cuando mi hijo mayor comenzó a jugar baloncesto en una liguita que tenía Las Piedras, y esa liga jugaban solamente de lunes, practicaban y jugaban de lunes a sábado. Entonces practicaban de noche y los juegos eran hasta sábado. Nosotros lo pusimos ahí porque era más conveniente para nosotros, porque los domingos ellos no hacían torneo, ni jugaban, ni competían. Así que nos era favorable y él estaba en esa liguita ahí empezando, ya ustedes saben, en cuarto grado o quinto grado que era que estaba él. Así que para que se entretuviera y fuera parte de la dinámica del resto de los muchachos, y mi esposo lo acompañaba y luego tuvo un buen entrenador. Pero en la dinámica, pues ya ustedes saben que había muchos muchachitos que crecían en los residenciales y estaban jugando en las canchas desde pequeñitos. Así que eso era mucho más diestro. Y cuando le tocaba jugar con esos que eran mucho más diestros y tenían mucho más experiencia a ese grupito donde estaba él, en un momento dado, él comenzó a decirle a los compañeritos: vamos a orar, ¿qué tú crees? Lo que tú creas, olvídate, lo que tú creas, vamos a orar aquí. Esta introducción me trasladó a esa experiencia que él vivió para poder ganarle a ese grupo que era un desafío. No me pregunten porque yo no me acuerdo si ganaron o no ganaron, qué pasó, qué no pasó. Yo lo que me acuerdo es de la escena de él en el banco con los compañeritos arrodillados, porque para él orar era arrodillarse. Luego él fue aprendiendo la dinámica. Y eso sí me acuerda de este acto, que obviamente aquí admite en el relato que aquello no fue un milagro, aquello fue realmente empeño, fuerza y coraje que pusieron en la habilidad como jugadores. Está hablando de relato aquí de ¿dónde fue? Un equipo de hockey en Estados Unidos que venció a Rusia. Mira para allá, qué coincidencia que hayan puesto este ejemplo hoy precisamente, cuando esto fue en el 1980. Bueno, de todas maneras, el autor del libro y yo estoy de acuerdo con esta definición que él hace. Milagros, actos de Dios que usan
o exceden las leyes de la naturaleza para realizar hazañas humanamente imposibles, con el fin de revelar el poder de Dios y glorificarlo. Esta es una definición práctica para milagros. Abundo un poquito más y por qué coincido con él. Dios obra sanidades. Escuchen, Dios obra sanidades. Y Dios obra milagros de sanidad. Hay sanidades que se pueden dar y no necesariamente es un milagro. Déjeme explicarle. Te dan un diagnóstico, el azúcar está por las nubes, la presión por las nubes, un desajuste total en tu metabolismo, y tú te vas de rodillas y le dices al Señor, Señor, ayúdame. Y probablemente las instrucciones que el Señor te da es, vete a caminar, modifica tu alimentación, renuncia a esa vida sedentaria, comienza a ejercitarse. Esa sanidad, de esa puede hablar Pedro. Pedro, no el apóstol Pedro, Pedro, nuestro pastor Pedro, el sonidista. Con todo ese desbalance y con ese saco de pastillas, pero de momento hizo un alto, se agarró de la ayuda del Espíritu Santo y dijo, no, vamos a caminar, vamos a cambiar, a modificar esta manera de alimentación. Entonces se dio esa sanidad en el camino y hoy en día todo está, ¿verdad? Todo está controlado, todo está balanceado y por encima todas esas pastillas, el mismo médico dijo, mira, vamos a ir bajando hasta que ahora mismo no depende de ningún medicamento. Hubo una sanidad, porque de un diagnóstico hay otro, pero ¿quién puso el empeño? Él con la ayuda del Señor. Y se logró esa sanidad, porque es una sanidad. Pero en la vida de él hubo un milagro. Cuando le diagnosticaron cáncer. Y cuando le diagnosticaron cáncer, que él entonces se aferró al Señor, ahí hubo un milagro. Porque gracias al Señor, hasta el día de hoy, en todas las revisiones y en remisión, él puede testificar que Dios hizo un milagro de sanidad en su vida. Entonces, estoy pidiéndole una casa al Señor, estoy orando al Señor y de repente aprueban la casa y pues quizás para esa persona es un milagro. Pero otro con esfuerzo y disciplina y mayordomía compra la misma casa y no necesariamente hubo una intervención de Dios. ¿Me doy a entender? Hay muchas cosas que con esfuerzo humano lo podemos lograr, porque hay gente que logra muchas cosas y no necesariamente por intervención de Dios, y otros esperan que Dios haga lo que a ellos les toca hacer, es lo que quiero decir. Hay muchas cosas que son mi responsabilidad. Es mi responsabilidad cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Yo no le voy a rendir culto a mi cuerpo, no le voy a rendir culto a las comidas, yo le rindo culto al Señor y de manera responsable hago mi parte. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de milagros, son actos, como bien dice aquí, de Dios que usan o exceden las leyes de la naturaleza para realizar hazañas humanamente imposibles. Abrir el mar en dos, humanamente, ¿eso es posible? No es posible. Eso es un milagro de Dios. Y usamos el término sobrenatural porque estamos hablando desde nuestra perspectiva humana. En cuanto a Dios, esa es su naturaleza. Cuando estamos hablando de calmar aquella tempestad con una palabra declarada, eso es un milagro. Convertir el agua en vino, eso es un milagro, porque eso va en contra de cualquier de las leyes de la naturaleza, como bien habla aquí. Caminar sobre las aguas, eso es un milagro, porque humanamente eso no se podía hacer. Entonces Dios obra milagros de sanidad. Yo puedo testificarle de la obra que hizo con mi papá.
linfoma maligno tipo Hodgkin, desahuciado por la ciencia, porque él llegó a ser desahuciado por la ciencia. Ya aquí no se puede hacer nada más. Aquí está nuestro hermano Freddy, que es un milagro viviente, porque ese cáncer también le dio a él, linfoma maligno tipo Hodgkin. Y ese es uno de los cánceres sumamente agresivo, igual que el del páncreas. Y hoy está Freddy aquí que puede testificarlo, un milagro, cuando humanamente no hay nada posible para hacer. Entonces la pregunta inicial es, ¿puedes creer en los milagros? Yo creo en los milagros. No solo porque lo viví con mi papá, creo en los milagros porque la palabra me revela que Dios es un Dios de milagros. ¿Cómo alimentó a 5,000 y luego a 7,000 con una sola porción de alimento? Eso es un milagro. ¿Cómo se multiplicó ese alimento? En eso nunca me olvido lo que vivió el pastor Mano Miguel Rivera. El pastor Mano Miguel Rivera fue mi pastor cuando yo era niña. Mi segundo pastor desde que yo vine a saber que yo era yo. ¿Sabe que usted recuerda el momento en que usted recuerda que usted existe? Porque está cuando usted es bebé, pues usted no se acuerda de eso. Aunque ya viene con un pasado, ¿no? Con unas memorias sensoriales, pero eso no es lo que vamos a hablar. Lo que estamos hablando es que recuerdo ese pastor porque saliendo Nazario Pérez, entonces llegó él y yo era pequeña, recuerdo, cuando ellos testificaban este día que se habían quedado sin alimento, nada, no había nada de alimento, él estaba orando, la esposa le dijo, mira, aquí no queda nada en la alacena, y él se fue a orar. Les cuento esto rapidito, él se fue a orar al cuarto, y cuando terminó de orar le dijo, mujer, le decía así, mujer, pon los platos en la mesa. Ellos eran varios, no recuerdo exactamente cuánto eran, si eran 7 o 9, pero eran varios. Le dijo, pon la mesa. Pusieron los platos, pero pon los platos, pon los cubiertos, pon los vasos, que el Señor me dijo que preparara la mesa. Para ese tiempo hacían muchas excursiones en las iglesias pentecostales. Yo no sé si usted nació en una iglesia pentecostal, pero las iglesias pentecostales hacían excursiones. Y por cada familia habían 2 y 3 carderos de arroz con pollo y habichuela y de todo, porque así éramos los pentecostales. Y una guagua que era de Ponce y se perdió en el camino, y digo se perdió entre comillas, no sabemos cómo de Yabucoa cortó por Texas, y la guagua se dañó frente a la casa del pastor. Mire qué intencional es Dios. Una guagua de pentecostales llena de calderos y de comida, y se dañó frente a la casa del pastor. Así que cuando el chofer de la guagua se bajó de la guagua y comenzó a hablar, le dije, mira, yo soy pastor, me decía, sí, mira, nosotros somos de aquí, de allá, y la guagua, es que agarramos esta ruta. Recuerden que antes no había nada de estas cositas, y si tú no andabas con un mapa en la gaveta, porque tampoco letrero, era dobla por el mango y vas a ver un palo de tamarindo allí en la esquina con un viejito que siempre está jugando dominó. Así me dieron una vez unas instrucciones a mí. Para el barrio Tomás de Castro en Cagua. Y yo recuerdo que cuando el pastor me decía, y allí va a haber un palito de almendro y 4 viejitos jugando dominó. Y después dijo, ay Dios mío, que ese día no falten al juego de dominó para que la pastora pueda, yo no era pastora, yo estaba en Texas cuando eso, para que la hermana pueda llegar. Y exactamente doblando los 4 viejitos jugando dominó, y arriba en la loma estaba la iglesia. Pero entonces él comienza a hablar con ellos y la guagua se dañó y comienzan esos hermanitos a bajar los calderos y a compartir la comida. Todos comieron, sobró comida, le dejaron comida a ellos y luego la guagua, no voy a decir por arte de magia, milagrosamente prendió y aquellos hermanitos pentecostales siguieron hacia su rumbo. Esas cosas las hace Dios. Esos son milagros. Esos son milagros. Yo vengo de una generación que ve los milagros, era parte de la vida cotidiana, era parte de lo que nosotros veíamos. Y no digo que Dios no haga milagros hoy, Dios hace milagros hoy. Y damos gracias al Señor. Todavía seguimos escuchando milagros de parte del Señor. La pregunta, ¿crees
yo creo en los milagros y creo que Dios todavía hace milagros hoy. Aquellos que creen. Ahora, ¿por qué Dios hace milagros hoy? Quiero leerle lo que dice primeramente el comentarista del libro. Dice: Jesucristo mismo se define por lo milagroso. Desde su nacimiento virginal, su vida sin pecado y hasta la resurrección de los muertos. Toda la vida de Cristo estuvo rodeada y manifestada en milagros. C.S. Lewis llamó el gran milagro la encarnación de Cristo, Dios hecho hombre. Pablo lo llama el gran misterio, pero C.S. Lewis, un autor de libros, conferencista, le llama el gran milagro. Pablo dice: ese es el misterio, Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo. Si crees en la encarnación, no tienes problemas para creer en los milagros. Y si crees en los milagros, estás a un paso más cerca de comprender por completo aquel que cambió todo. Ese es el Dios de los milagros. Ese es el Dios que todavía hoy sigue haciendo milagros. Hablé de mi papá, pero puedo mencionar a mi mamá también, cuando el Señor la sanó de tuberculosis en un tiempo que en Puerto Rico no existía la cura. Y lo que hacía era que hospitalizaban las personas, las mandaban, según ella cuenta, porque ahí yo no había nacido, los mandaban a un pabellón allá en Sidra y allá los supervisaban y muy pocos salían vivos de ese pabellón. Pero recuerdo en el testimonio que ella cuenta, yo quiero alimentar tu fe simplemente en esta noche. Ella cuenta que en aquel pabellón, donde su pulmón, uno de los pulmones ya estaba hecho como una pasa, por decir así, y el otro había bajado su capacidad de funcionamiento. Y ella oró al Señor como aquel que dijo: Señor, si quieres, sáname. Y Jesús le dijo: sí quiero, sé sano. Estoy resumiendo el testimonio de lo que aparece en la palabra. Y ella dice que esa noche ella tuvo una visitación sobrenatural en aquel cuarto de aquel pabellón. Y ella dice que ella vio como una pantalla, como estas que bajamos aquí a veces. Ella vio en esa pantalla cuando una mano gigante sacó el pulmón que estaba dañado, luego puso uno nuevo y luego virtió un agua cristalina por ese pulmón nuevo. Al otro día en la mañana ella comenzó a decirle a sus compañeras: el Señor me sanó anoche. El Señor me visitó y me sanó anoche. El Señor me sanó. Le decía: tú estás loca. Sí, el Señor me sanó. Y como le hacían pruebas constantemente, le habían hecho estas pruebas y llegaron los resultados de las demás y la prueba de ella no llegaba. No llegó. Y las demás le decían: viste, tú ahí apresurándote a decir que el Señor te sanó, ni el Señor te sanó. Ni siquiera la prueba tuya vino. Ella fue donde el médico, y resumo la historia, ella fue donde el médico y le dijo: mis resultados no llegaron, yo quiero saber qué ocurrió con esos resultados. Cuando él buscó, se habían traspapelado. Y cuando ve el resultado, busca la placa, ve el resultado, busca la placa y le dice: ¿qué tú haces en ese pabellón si tú no tienes nada? Y ahí estaban los más críticos. Le dijo: tú estás de alta. Tú te vas antes que te vayas a contagiar aquí, pero vas a ir al hospital municipal en Humacao, que era el único hospital que existía. Vas a ir al hospital municipal para que ellos confirmen esta placa. Cuando a mi mamá le fueron a hacer la placa, lo primero que le dieron fue un vaso de agua para tomar. Y ella se acordó del agua cristalina que había bajado por aquel pulmón. Mi mamá se tomó el vaso de agua y cuando ven, dicen: aquí ocurrió algo, aquí hay un pulmón nuevo. Está la marca de como si hubieran puesto un pulmón nuevo. Tú no tienes nada, tú estás sana. Así que en aquel momento había nacido María Angélica, la que partió con el Señor hace un mes. Estaba Cano, el que partió con el Señor en enero. Y estaba Virginia y Efraín, que ya partió con el Señor hace ya varios años. Tenía 4 hijos nada más y el médico le dijo: así que cuídate, no tengas hijos, recuerda, no te expongas a esto. Yo le doy gracias al Señor que ella no le hizo caso al médico, porque si no yo no estuviera aquí. Así que al final éramos 13, de 4 nada más que habían nacido. Y yo fui la penúltima, como José, la número 12 y la 13 fue Lili. Entonces, mis amados, creo en los milagros, creo en un Dios de milagros.
y también creo que ese Dios tiene la prerrogativa y todo ocurre bajo sus términos porque Él es más alto y sus pensamientos están más elevados y Él ve mucho más de lo que nosotros podemos ver. Pero si Él ha hecho un milagro en tu vida, no guardes silencio sobre lo que Dios ha hecho en tu vida. Alguien necesita escuchar el testimonio del milagro que Dios ha hecho en tu vida. El tema número 2 nos habla de abrir la mente entonces a los milagros. Y dice el comentarista, la Biblia comienza con un milagro. Dios creando al mundo con una palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, desde que Dios pronunció palabra, las cosas comenzaron a ser. Por eso dice Hebreos capítulo 11, que de lo que no se veía, Dios ha hecho todo lo que se ve. Y ese es el milagro. Con frecuencia algunas personas comentan, la Biblia no es un libro de ciencia. Los milagros no tienen nada que ver con la ciencia. La Biblia solo trata de historia y teología. Y yo digo, qué bueno que me tocó el libro justo en este momento de mi vida, en este tiempo, donde la neuroteología cristiana, que es el campo donde el Señor nos ha llevado a prepararnos, podemos evidenciar con la ciencia los milagros sobrenaturales que Dios hace con nuestra fe. Con mi fe puedo ver los milagros ocurrir. Y con la ciencia, porque Dios es Dios de ciencia y de conocimiento, puedo explicarte los milagros. ¿Qué ocurrió con Eduardo Chito Yola cuando lo desahució la ciencia? Que aquellos glóbulos rojos comenzaron a bajar y los glóbulos blancos a dispararse. Cuando todo aquello comenzó a desbalancearse, yo no tengo duda que el cielo declaró una palabra de vida sobre el cuerpo de mi papá. Y comenzaron a balancearse los glóbulos blancos con los glóbulos rojos y comenzaron las plaquetas a hacer su trabajo. Y Dios dio la orden en ese cuerpo y aquel cuerpo comenzó a funcionar de acuerdo a la palabra de vida que Dios le había dado. Recuerdo cuando a mi hermana le diagnosticaron cáncer en el seno. Y yo le dije a mi hermana, es tiempo ya de que relatemos nuestros milagros. Porque hemos contado los milagros de nuestros padres, hemos contado los milagros que anteriormente el Señor había hecho. Pero es tiempo de que nosotros, esta nueva generación, cuente nuestros milagros. Le dije, así que tú vas a estar sana. ¿Qué vas a hacer? Te vas a rodear de personas que oren la misma oración que tú estás haciendo. No es que unos declaren el milagro y los otros arrebaten y declaren vida y el otro esté orando, Señor, que sea tu voluntad. No, aquí todos vamos a orar la misma oración, en la misma dirección, la misma declaración. Todos vamos a estar alineados en el mismo pensamiento. Así hicimos y comenzamos a creer. Le doy gracias al Señor porque ya han pasado varios años, no sé si casi 10, porque parece que fue ayer. Mi hermana ha estado libre de cáncer. Mis amados, yo creo en el Dios de los milagros. Yo sé lo que Dios es capaz de hacer. Por lo tanto, dice aquí, la ciencia, la historia o la teología no se pueden separar. Y nos da un ejemplo. El milagro central de la fe cristiana es la resurrección de Jesucristo. Y hace aquí unas preguntas. ¿Es esta resurrección una verdad teológica? ¿Es una verdad histórica? ¿O es una verdad científica? La respuesta a esta pregunta en los tres aspectos es un sí, un definitivo sí. Científicamente, un cuerpo resucitado tiene que ver con la anatomía, con la biología, con la física y la química. Históricamente, es probable que haya más prueba de que esto sucedió, de que cualquier otro milagro en la historia haya ocurrido. Teológicamente, es la base de nuestra fe cristiana. Yo no separo mi teología con la ciencia. Tampoco hago que una dependa de la otra. Yo dependo de Dios. Pero ese Dios es el Dios de toda ciencia, de todo conocimiento. Es el Dios de los milagros.
Por lo tanto, la historia, la ciencia, la teología, yo no la separo. Igual que no separo mi fe de la razón. Porque la palabra dice que por la fe entendemos que el universo fue creado de lo que no se veía. Por lo tanto, Dios me da el permiso de yo entender los milagros que ocurren a través de la fe. Dios anhela que lo entendamos. Entonces, mi fe no tiene que estar en conflicto con la razón. Al contrario, debe alinearse. Tampoco separo lo que es el espíritu, alma y cuerpo, porque somos un ser integral y todo debe funcionar de manera integral si estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, la ciencia, la historia o la teología no se pueden separar completamente. Y ahí nos habla usando nuestra base de fe, que es la resurrección de Jesucristo, porque fue el Cristo resucitado el que tomó dominio de todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando el Cristo resucitado se paró y dijo: toda autoridad me ha sido dada. Está hablando el humano, el resucitado, el Cristo resucitado hablando humanamente. Toda autoridad me ha sido dada. No está hablando el Dios que habitaba en él, porque el Dios en él tenía toda autoridad. Él es la autoridad suprema. Por lo tanto, está hablando Cristo, el Cristo resucitado, en términos humanos, fue el que dijo: toda autoridad me ha sido dada. Y esa autoridad, humanamente hablando, que fue la que se dio a Adán, el primer Adán, él dice: pero ahora esa autoridad yo se las doy a ustedes. Y los comisiono para que donde quiera que vayan, enseñen lo que yo les he enseñado. Eso es lo que él dijo, esa es la misión. Ir por todo el mundo y ¿qué? Hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas. Y todo el que creyera en ¿qué? En todas esas enseñanzas y fuere bautizado será salvo. Entonces, el resucitado fue el que en autoridad suprema nos comisionó a nosotros. Y esa es la base de nuestro evangelio y esa es la base de nuestra fe. Los milagros de Jesús autenticaron su misión. Aparece en Marcos 2, 5, 9. Ustedes saben que esos eran los debates que constantemente los fariseos tenían con él y los saduceos y todos estos religiosos. Por lo tanto, el primer propósito, escuche bien, de los milagros es autenticación de Jesús. Jesús realizó milagros para autenticar lo que decía y quién era. Por eso la gente decía: ¿y quién es este que habla con esa autoridad donde hasta los endemoniados se le sujetan? ¿Quién es este que cuando habla con una autoridad, los enfermos se sanan? Por eso los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos llevaban toda la vida orando 3 veces al día, dice la palabra que era la costumbre orar. Subían al templo y oraban. Cuando usted ve el libro de Daniel y dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y luego comenzaron aquel decreto para prohibir. Por lo tanto, era la costumbre hebrea. Y era la costumbre en el tiempo de Jesús. Pero no pasaba nada. Y ellos dijeron: espérate, llevamos toda la vida orando y 3 veces al día y haciendo las mismas oraciones y no vemos nada. Pero este hombre ora y los enfermos se sanan. Los cojos andan, los ciegos ven, los endemoniados quedan libres. Y le dicen: Jesús, enséñanos a orar. O sea, queremos que ocurran las cosas que ocurren cuando tú oras, cuando tú hablas. Por lo tanto, el primer propósito de los milagros es autenticar, o sea, dar autenticidad a quién era Jesús y sus palabras de autoridad. Los milagros de Jesús fueron señales que indicaban la realidad de que Él era Dios y lo que decía era cierto. Jesús curó al paralítico y ese milagro autenticó que Jesús estaba en una misión para perdonar pecados. Ese es el pasaje
que aparece con los chicos que bajaron a aquel paralítico por el techo. Cuando él le dice, ¿qué tú quieres que haga? Y luego dice, tus pecados te son perdonados. Dice, ¿quién es este para perdonar pecados? Este se cree Dios, este está blasfemando. Y luego Jesús dice, bueno, para que sepan, para que entiendan, pues entonces, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecado o hacer milagro? Porque cualquiera puede decir tus pecados son perdonados. Cualquiera agarra un agua bendita y te declara, ¿cómo es? Sin pecado, perdonado. O sea, eso lo puede hacer cualquiera, hasta yo, que sean perdonados es otra cosa. Porque el que perdona los pecados es Jesucristo, que lo llevó a la cruz del Calvario. Pero el asunto es, él le dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonarle los pecados a alguien o sanar? Para que sepan que soy el Hijo de Dios, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó y agarró su lecho y por primera vez regresó a su casa a pie y con el lecho a su espalda. Entonces lo que está diciendo aquí es, Jesús curó al paralítico y ese milagro fue la evidencia de que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados. Por lo tanto, ese es el primer propósito. El segundo propósito de los milagros, como dice el cuarto subtema, los milagros de Jesús revelan quién es Él. El segundo propósito de los milagros es revelar quién es Él. Cuando el primer propósito es para autenticar, o sea, darle autenticidad de que lo que Él decía era de parte del Señor y quién era, el segundo es para revelar. Las afirmaciones de Jesús acerca de su deidad enfurecieron a los líderes religiosos, los que finalmente los crucificaron. Por lo tanto, ellos comenzaron a debatir, y ahí está Juan 10, 22 al 39. Comenzaron a debatir con él sobre lo que él estaba haciendo. Déjame buscar esa cita rapidito, porque aunque no las estamos leyendo todas, pero quiero dar lectura a esa que se encuentra en Juan, capítulo 10, versículo 22. En adelante dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por las blasfemias, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses aquellos, y dioses con minúscula, aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, y vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Simplemente no había llegado su obra.
Por lo tanto, el segundo propósito de los milagros es revelar quién es Jesús. Y las afirmaciones de Jesús acerca de su deidad enfurecieron a estos religiosos. Jesús básicamente estaba afirmando, miren, si no quieren creer lo que digo, no hay problema, está bien, pero al menos crean en lo que hago. Si no quieren creer en mis palabras, al menos crean en mis obras, porque los milagros evidenciaban que Él era el Hijo de Dios. Y esas expresiones ustedes las van a encontrar a través de los evangelios. Este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios, Hijo de David. Y por estos milagros, dice otra parte, muchos creían y le seguían. Por lo tanto, los milagros de Jesús, el tercer propósito es glorificar al Padre. Esa es la parte 5. El tercer propósito de los milagros es glorificar a Cristo. Y cuando vemos el pasaje bíblico, y eso es bien importante, mis amados hermanos, y yo admiro mucho o admiraba mucho a nuestro evangelista Gille Ávila, porque como evangelista Dios lo usaba haciendo milagros y portentos. Y cuando las personas iban donde él y cuando usted oró, Dios hizo este milagro, y dice, no, Dios hizo el milagro. Dale la gloria al Señor. Siempre estaba pendiente a orientar a la persona que se enfocara en Él, en que se enfocara en la fuente principal que era Dios. Él era solo el canal. Y muchas veces, mis amados hermanos, eso ocurre. La gente tiende a ver el canal y no la fuente. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 9, versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Este es el milagro que les conté ahorita. Entonces, el tercer propósito para los milagros es darle gloria a Dios, que el Padre sea glorificado. El propósito final de todo lo que Jesús dijo e hizo fue para glorificar al Padre Celestial. Él fue bien enfático. Las palabras que yo digo no las digo por mi propia cuenta. Hablo lo que mi Padre me dice que hable. Lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta. Yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Lo que Él ve y lo que Él hace es lo que yo hago aquí. Por lo tanto, Jesús formula dos advertencias sobre los milagros. Número 1, un milagro no siempre es necesariamente de parte de Dios. Número 2, un milagro no necesariamente viene de Dios solo porque ayude a la gente. Él es soberano y tiene la prerrogativa. Y en la Biblia usted va a encontrar Saúl, la pitonisa, y eso es un versículo oscuro hasta el día de hoy. Va a ver el pasaje de Moisés cuando llegó al faraón, que las primeras señales que hacía Moisés eran las mismas que hacían los brujos del faraón. Así que no todo milagro viene de parte de Dios. Y número 2, un milagro no necesariamente viene de Dios solo porque ayude a la gente. Ahora bien, los dos primeros propósitos de por qué Jesús realizó milagros, autenticación y revelación, escuche bien lo que dice el comentarista, en este tiempo ya no son necesarios. Para esto tenemos la palabra de Dios. No malentienda, no es que Dios no obre milagros hoy. Lo que dice aquí es, ya no son necesarios. Los primeros dos propósitos por los cuales Dios hace milagros era para autenticar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Quién era Él? Y que lo que Él hacía era de parte de Dios. Por lo tanto, obraba milagros y prodigios porque aquella generación estaba esperando el cumplimiento de la palabra.
estaban esperando la afirmación del Mesías prometido. Por lo tanto, solo alguien que venía de parte de Dios y que era Dios mismo podía hacer las cosas que Jesús estaba haciendo. Pero todo eso quedó registrado en la palabra. Dios no tiene que hacer un milagro en mi vida hoy para yo creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y creer que Él hace milagros. La palabra es suficiente en evidencias de milagros sobrenaturales para yo decidir creer o no que Él es el Hijo de Dios. Esto es lo que dice el comentarista. Solo que hay personas nuevas en el Evangelio que todavía no conocen profundamente la palabra y obviamente esperan ver milagros ocurrir para creer. Por eso nos toca a nosotros enseñarles la palabra y afirmarlos en la palabra. Si en el camino Dios obra milagros en la vida de ellos, glorificaremos a Dios porque ese motivo siempre tiene que estar presente y daremos gloria a Dios. Pero nuestra tarea es que la gente crea por lo que la palabra dice y por la evidencia de la palabra. Es lo que menciona aquí. Dice, sin embargo, Dios sigue obrando milagros para que Él sea glorificado. Me explico nuevamente. Dios no tiene que hacer un milagro para que tú sepas que Jesucristo, el que habla la palabra, era hijo de Dios. A estas alturas, Él no tiene que hacer un milagro para yo creer que ese Cristo de la Biblia era el Hijo de Dios. Yo creo que Él era el Hijo de Dios por lo revelado en la palabra, por lo que dice la palabra, por todo lo que la palabra nos revela. Por lo tanto, estamos viviendo en el tercer propósito de los milagros. Y tú y yo estamos viviendo en el tercer propósito de los milagros. Dios sigue haciendo milagros hoy para que Él siga siendo glorificado. Y para que los que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, esos milagros los acerquen y los traigan a Dios. Me doy a entender, ¿verdad? ¿Pudieron entender ese párrafo del libro? Dios sigue haciendo milagros, no para revelar a Cristo como Hijo de Dios. Él sigue haciendo milagros para que Él sea glorificado y para que la gente crea. Hay mucha gente, bueno, si no Jesús no hubiera dicho estas señales les seguirán a todos aquellos que hagan la encomienda. Y entre las señales Él habla de milagros, sanarán enfermos, libertarán a los endemoniados, todo lo que el Señor dice, estas señales les seguirán. O sea, hasta que estemos cara a cara frente a Él y seamos arrebatados, los milagros tienen que seguir ocurriendo, pero no para evidenciar que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, sino para que Dios sea glorificado. Entonces, dice el comentarista, Dios sigue obrando milagros para glorificación, razón por la que debemos esperar que Jesús continúe obrando maravillas en nuestras vidas. Todos los días estamos abiertos y receptivos al milagro que Dios quiere hacer con nosotros, entre nosotros y a través de nosotros. Amén. Sigo creyendo que Dios sigue haciendo milagros. No puedo insistirte en las experiencias vividas, pero me quedaría aquí contándote varios testimonios más que vivimos a nivel de familia, que he vivido a nivel personal. Yo creo en los milagros y creo que Dios sigue haciendo milagros. Y sé que Dios, el Dios soberano y todopoderoso, en esta hora, tú que estás conectado ahí a través de esta cámara, a través de estos medios, de esta plataforma, yo declaro que el Señor te ha de sorprender con milagros sobrenaturales. Y recuerda que los milagros son los que van por encima de todo lo que la ciencia humana pueda determinar. Dios es el Dios de toda ciencia, de todo conocimiento, de todo poder. Su soberanía todavía se manifiesta obrando milagros. Por lo tanto, seguimos creyendo. Amén, iglesia. Vamos a estar de pie
y repite conmigo esta oración en esta preciosa noche para concluir hoy. Recuerden, 52 semanas con Jesús. Y yo lo que puedo percibir, lo que puedo experimentar en cada lección, cada semana que leo, que estudio, que rebusco, es que Dios nos lleva en alzada, en crecimiento, en profundidad sobre lo que Dios es capaz de hacer. Y creo que Dios ha sido intencional. Este libro no salió ayer. Este libro no se está inaugurando en las primeras semanas de este año. Mis amados, este libro nos llegó este año a nosotros. Y yo quiero pensar que Dios es intencional con haber colocado este libro, no por resaltar el libro, sino para que todos nosotros seamos provocados y desafiados a conocer a Jesús personalmente y saber lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. Es una invitación a entrar en aguas profundas, a recuperar nuestra fe, nuestra confianza en lo que Dios puede hacer hoy también en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, repite conmigo la oración que nos brinda el comentarista de este libro. Repite conmigo: Señor, a causa de los milagros que has obrado en el pasado, yo creo que eres quien dice ser. Glorifícate hoy por medio de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bendecidos y bendecidas, mis amados, en esta preciosa noche. Seguimos exhortando a cada uno que se conecten a través de la página, pero a la iglesia que venga de manera presencial. Y ya continuaremos con nuestra insistencia al respecto. Así que no se vaya sin que oremos finalmente para que usted llegue seguro a sus respectivos lugares. Y bendecimos a todos esos que se conectaron. Miren, mis amados,